Bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla el apóstol Luis Castillo y quiero compartir con ustedes una maravillosa palabra ubicada en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados del Señor, esta es una escritura bastante maravillosa. Quiero hablar de Jesús. La palabra dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos una serie, una multitud de testigos. Claro, la palabra se está refiriendo a los héroes de la fe. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Nuestro enfoque tiene que ser Jesucristo. Nuestro enfoque tiene que ser el Hijo de Dios por muchas razones. Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es el autor de eterna salvación. Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por fe se acercan a Él. Amados del Señor, Jesucristo cumple todas las funciones como Dios. Él es el Hijo eterno del Dios omnipotente. Él manifestó en muchos pasajes de la Biblia, Él manifestó la importancia de que los hombres de Dios y las mujeres de Dios se acercaran a Él. Dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que un autor tiene el poder sobre su creación, sobre su autoría. Tiene derecho un autor. Ejemplo, si yo escribo una canción y en el tiempo quiero mejorarla, quiero editarla, yo tengo la potestad de hacerla porque esa canción es mía, es de mi letra, es de mi propio puño. Tengo el poder para editar esa canción. Igualmente, si viniera otra persona a hacerle una edición a esa canción que yo he sacado, eso se llamaría plagio. Pero si lo hago yo, estoy en el pleno derecho de mejorar o hacerle una nueva edición a esa canción o a un libro o a algún escrito que yo haya arrebatado. El canon del Nuevo Testamento tiene 27 libros. Cuando se escribe el libro de los Hebreos, todavía el canon no estaba cerrado. El canon se cerró con el último libro, con el Apocalipsis se cerró el canon. Pero mientras el canon no estaba cerrado, el autor podía hacer ediciones a sus escritos. Por eso es que vemos en las Sagradas Escrituras, vemos una palabra y después en otro texto de las Escrituras hay como concepto, aunque va en el mismo espíritu, pero en ninguna manera hay contradicción. Porque el autor tiene poder
para hacer ediciones a sus escritos. Aquí vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 10, dice de la siguiente manera: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí vemos a Jesús, el autor de la salvación. Jesús tiene poder sobre sus criaturas, poder sobre sus hijos, tiene poder en la salvación de nosotros, tiene poder. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 15, dice que Él es el autor de la vida, al cual vosotros matasteis al autor de la vida. En el libro de San Juan, capítulo 10, dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque son derechos de autor. Jesucristo, el Verbo hecho carne, es autor de la creación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es ese principio? Ese principio se llama Jesucristo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, queda comprobado que Jesucristo como autor tiene derecho de hacerle editar sus escritos. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento, vemos la sombra de lo que había de venir. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo. Por eso es que en el Nuevo Testamento hay mejoras, hay cosas que suplantan otras, porque Dios inspiró las Escrituras a hombres de Dios que escribieron en un tiempo y escribieron para un tiempo profético. Esas cosas que se escribieron para un tiempo y para un tiempo profético tienen una revelación más clara en el Nuevo Testamento. Y quiero hablar de los mandamientos de Jesús. Dice la palabra en el libro de San Juan o Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta es una palabra bastante precisa que es digno de considerar en este estudio. Porque Jesucristo está hablando: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta palabra ha traído como cierta confusión en algunas personas que no han querido entender que las riendas del nuevo pacto, que las riendas de la gracia están en las manos del Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Un tiempo que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y profetizaron muchas cosas. Pero ¿sabe una cosa, amado hermano que me ve a través de las redes y me escucha a través de estas altavoces? Jesucristo vino a tomar las riendas del nuevo periodo, de la nueva dispensación. Dice el libro de Efesios, capítulo 1 de los Efesios. Vamos a buscarlo. Verso 9 y verso 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Oiga bien, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oiga bien, dispensación
del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un periodo de tiempo que tiene un inicio, pero no tiene un fin determinado. Sencillamente el autor sabe cuándo comienza y el autor sabe cuándo termina, porque él es el que está creando. Y todas las cosas están reunidas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, todas las cosas están reunidas en Cristo, están determinadas en Cristo. Todas las cosas tienen cumplimiento en Cristo. En otras palabras, Jesucristo es el que da cumplimiento a todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el que da cumplimiento a todas las promesas hechas en el Nuevo Testamento, porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces todo está reunido en Cristo, porque Jesucristo es autor de la vida, es autor de eterna salvación, es el autor de todas las cosas creadas, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominio. En Él está toda la potestad dada por el Dios omnipotente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que buscar cosas fuera de Cristo o buscar cosas aislando a Jesucristo no tienen norte, no tienen cumplimiento, no tienen poder. Buscar cosas o hacer cosas fuera del orden de Jesús, eso sería ir a un rotundo fracaso, porque no se cumpliría nada, nada tendría efecto poderoso, porque todas las cosas tienen cumplimiento en Él. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todos los tiempos fueron reunidos a Jesús. Los que están en los cielos, los que están en la tierra, todo está determinado a tener cumplimiento en el Cristo resucitado, en Jesús, el que murió en la cruz por usted, hermano, por mí, por los pecadores. Jesucristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Por eso quiero ir otra vez a San Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 15. Mira cómo dice de la siguiente manera. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ha habido una gran confusión con respecto a esto. La gente piensa que Jesús está hablando aquí de los 10 mandamientos. Pero si hacemos un análisis por las Escrituras, Jesucristo habló más, o habló cerca de 200 nuevos mandamientos. Porque Jesús, sus enseñanzas se convertían en mandamientos. Sus enseñanzas eran de carácter, eran de cumplimiento obligatorio. En una oportunidad Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada en la roca. La roca es Jesucristo. El fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. El fundamento de nuestra predicación se llama Jesucristo. El fundamento de nuestra santificación se llama Jesucristo. Pero el que oye las palabras de Jesús y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Fíjese que el no alinearse con la palabra de Jesús, con los mandamientos de Jesús, se llama insensatez. El que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena o sobre tierra sin fundamento. El río dio con ímpetu, soplaron vientos y la casa cayó porque no estaba en el fundamento original. La Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo, amado hermano, es nuestro fundamento. Y en una oportunidad vemos a Jesús haciendo ciertos cambios, ciertas ediciones.
Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Ya este mandamiento estaba en el Antiguo Testamento, pero Jesús está hablando aquí, dándole un resumen a aquellos 10 mandamientos y aquellos 313 mandamientos que estaban en la ley o en el pacto mosaico. Amar a Dios significa amar todo lo que Dios ha creado, amar su palabra, amar su esencia, amar su espíritu, amar su naturaleza. Amar a Dios significa vivir para Él. Pero ¿cómo Dios lo relaciona? Cuando amas a tu prójimo. Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, cuando amas a tu hermano, cuando amas a tu vecino, cuando amas a la persona que convive contigo, cuando amas a los seres que Dios ha creado con estas manos. Estás demostrando que amas a Dios. El apóstol Juan dijo: si alguno ama a Dios, ame también a su hermano. Lucas capítulo 6, verso 37. Mira cómo dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esto es un mandamiento del Señor. Está estableciendo Jesús una enseñanza que se está convirtiendo en mandamiento. Continuamos con otras citas bíblicas hablando de los mandamientos de Jesús. Lucas 10:37, hablando del buen samaritano. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Estaba trayendo la parábola del buen samaritano. El que usó de misericordia, ve y haz tú lo mismo. Entonces, hacer misericordia, obrar en misericordia, también es un mandamiento del Señor, porque es una enseñanza de Jesús. De la misma forma, podemos observar que hay casi 200 mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesucristo, de los cuales vamos a hablar por serie en las próximas enseñanzas. Dice aquí: ve, Mateo 8:22, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Y sígueme. Jesús dio una enseñanza aquí, dio un mandamiento: deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y sígueme y anuncia el reino de Dios. Jesucristo dijo aquí en Mateo 11:28, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es un mandamiento establecido por Jesús. Vengan, yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Mateo 11:29. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hablaremos más de 100 mandamientos en este estudio. Por ahora lo quiero resumir allí, para que entendamos, amados del Señor, de que Jesucristo vino a hacer una nueva edición sobre su creación, a establecer principios, a establecer preceptos. Porque la gente piensa que cuando Jesús dijo: si mi amado guarda mis mandamientos, la gente piensa que se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. No, ya los 10 mandamientos los sabían los discípulos. Ellos conocían eso porque ellos fueron formados en la ley. Jesucristo no les vino a enseñar eso porque ya ellos lo sabían. Jesucristo vino a establecer un nuevo sistema de trabajo, de formación, para que el reino de Dios llegara a todas las naciones. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos en todas las naciones,
enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está hablando de una formación, de una nueva integración, para que la gente que creyera en Él tuviera una formación de gracia y de principios en el reino de Dios. Bendiciones para todos.